Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Televisión Marchena. Hoy tenemos el honor y la suerte de tener con nosotros a Álvaro Cabeza, investigador y apasionado por la historia de nuestro municipio, la historia de Marchena, sobre todo en la etapa de los años 30. Álvaro, bienvenidos a Televisión Marchena. Encantado de estar aquí, muchas gracias. En primer lugar, Álvaro, vamos a empezar hablando un poco sobre ti, ¿no? Sí. ¿Quién es Álvaro Cabeza? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces marcheneras? Porque sí tienes raíces marcheneras, ¿verdad? Sí, bueno, sí es verdad que claro, para personas de Marchena debe ser un poquito extraño que una persona que no es de aquí se haya implicado de una manera tan intensa como lo estoy haciendo en los últimos años, ¿no? Implicado en la historia de Marchena, en el conocimiento, en la profundización, en esos años 30, y no solo los años 30, sino más bien en todo el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues yo soy natural de Ronda, yo soy rondeño. Es verdad que yo dejé Ronda para hacer COU en Sevilla y a partir de entonces prácticamente no he vivido en Ronda. Una vez que acabé la carrera, por razones de trabajo, pues me he movido por distintos sitios. En el año 89 yo llegué a Huelva y ahí he hecho ya la mayor parte de mi vida familiar, por supuesto, y profesional, de tal manera que yo me considero rondeño de nacimiento, de cuna, pero onubense de adopción, ¿no? Y es verdad que yo tengo raíces marcheneras. Mi madre era de Marchena, se casó, ella vivía pues frente a lo que es actualmente el ayuntamiento, una casa que ocupa ahora una entidad bancaria, y su padre era médico aquí en Marchena, era marchenero también, igual que su madre, y ella se casó en la iglesia de San Juan y a partir de ahí ella se fue a Ronda, lógicamente, porque mi padre sí era rondeño y hizo ya toda su vida en Ronda, de tal manera que yo Marchena la conocía de oídas, de lo que mi madre había contado, que no era mucho tampoco, porque ella dijo que ella se fue de aquí y no volvió más, ¿no? Y después resulta que sus padres habían muerto siendo ella muy joven. Hay que pensar que ella con 12, 13 años ya era huérfana de padre y madre, con lo cual los vínculos con Marchena los fue ella también, en cierta manera, perdiendo. Entonces, esas son las raíces marcheneras que yo tengo, ¿no? Yo nunca había venido a Marchena hasta que yo tuve 50 años, ¿eh? Nunca. Y vine a raíz de una anécdota que me contó una prima mía, que me dijo, siempre habíamos tenido los primos la incógnita de nuestro abuelo, ¿no? Una persona que había muerto en el año 41, es decir, mucho antes de que todos los primos naciéramos, y de quien nuestras madres pues habían hablado poco. Entonces, esta prima mía en una conversación me dice, oye Álvaro, ¿tú sabes que nuestro abuelo fue alcalde de Marchena? Nosotros sabíamos que había sido médico y nada más que médico, ¿no? Y poco más. Entonces cuando ella me hizo este comentario, le dije, oye, pues si esto es así, significa que de este hombre es fácil conseguir información, porque claro, ha debido dejar un rastro, ¿no? Y entonces le hice una especie de apuesta, le digo, vas a ver cómo de aquí a poco tiempo tengo yo información de esto, ¿no? Y yo empecé a buscar en internet, empecé a venir aquí al archivo algunos sábados, algunos días que el trabajo me lo permitía, y empecé a recabar información. Bueno, hice una mini biografía para el ámbito familiar de nuestro abuelo. Y ahí quedó la cosa. Ya años después retomé la historia de Marchena y ya entonces a partir de, hará 10 años, 8 o 10 años, yo reconozco que me he convertido en un adicto, absolutamente en un enganchado a la historia de Marchena, y estoy cada vez que vengo aquí y echo la mañana, para mí son días de auténtico placer, lo reconozco. Habrás publicado tu libro, ¿no? La Segunda República en Marchena, socialistas, republicanos y derechistas, que basa la historia de entre abril del 31 y junio del 36. Sí. ¿Qué te motivó para realizar este trabajo de investigación? Bueno, antes de este trabajo ya había publicado otros, ya había publicado otros, lo que pasa es que no eran libros, sino que eran artículos en revistas de historia local de Sevilla. Cuando yo he dicho que esta prima mía me puso en la pista de mi abuelo y que yo empecé a investigar y a contactar también con algunos historiadores de aquí de Marchena, yo observé que a través de la vida de mi abuelo, que la vida de mi abuelo podía servir de hilo conductor
a la historia de Marchena en un periodo muy concreto. Hay que tener en cuenta que mi abuelo nace en 1886, que es justo el año que nace Alfonso XIII, y muere justo el año que muere Alfonso XIII. Es una casualidad, pero es así, ¿no? Y muere además con muy poco tiempo de diferencia. Entonces yo observé, digo, bueno, como técnica historiográfica, pensé, digo, bueno, a través de la biografía de una persona se puede reconstruir un periodo de tiempo con unas circunstancias históricas concretas en un lugar concreto. Y empecé en esa línea a trabajar y a investigar, por eso digo que me dediqué al primer tercio del siglo XX, ¿no? Que, bueno, la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, y llegué a la Segunda República. Y en la Segunda República ahí me quedé enganchado. Ahí me quedé enganchado y vi que las publicaciones que había de Marchena de esa época, había solamente 2 o 3, algunas muy buenas, algunas muy buenas, de aquí, de cuando se hacían las jornadas de historia. Entonces quise profundizar y lo hice, ¿no? Pero previamente yo había publicado ya un artículo sobre una huelga que hubo revolucionaria que hubo en Asturias en octubre del 34, cómo repercutió, cómo se vivió aquí en Marchena. Había publicado otro artículo sobre, ya fuera de la época republicana, sobre los hospitales militares que hubo aquí en Marchena durante la guerra, algo interesantísimo, que hubo 2 hospitales militares. Había publicado, digo, un artículo, cómo se gestionó desde el ayuntamiento la llegada de tantísimos soldados enfermos, heridos, falangistas también, y cómo se les atendió aquí en Marchena por parte de los médicos de la beneficencia, de la farmacia y de las monjas de San Vicente de Paúl, que eran las que atendían el hospital, ¿no? Eso ya lo había publicado con antelación. Después hice el libro que se presentó aquí hace un año, y bueno, a mí me enganchó mucho la Segunda República, siempre me había gustado mucho la Segunda República en general, ¿no? Siempre. Y entonces me pareció que era una época digna de un trabajo en profundidad. Oye, en tu trabajo de investigación, vamos, me entra curiosidad ahora, sí. ¿Qué descubriste sobre tu abuelo? Así que te llamará la atención. Hemos hablado de él, pero tampoco hemos profundizado mucho. Sí, no, yo te digo, Manolo, vamos a ver, a mí me llamó la atención todo porque yo es que no tenía referencias de mi abuelo, es decir, mi madre apenas habló de mí, porque ella, cuando él murió, ella tenía 8 años, era muy pequeñita, ¿no? Entonces yo solamente sabía que era médico, o que había sido médico, yo no sabía nada más. Lo puedo decir abiertamente, que tenía muy pocos datos de él, con lo cual la conexión afectiva también era escasa, ¿no? Era escasa. ¿Y como alcalde qué es lo que hizo en Marchena? Bueno, como alcalde, yo tengo que reconocer que como alcalde no fue precisamente brillante, tengo que decirlo, porque la Segunda República no es un periodo lineal. Aquí en Marchena hay 4 alcaldes en 5 años. En 5 años de República hay 4 alcaldes, quiere decir que aquí hay movimientos, ¿no? Es verdad que Luis Arispón, que tiene una plaza aquí en Marchena, fue el que estuvo más tiempo. Después fue mi abuelo, estuvo 1 año y medio de alcalde. Y yo lo que descubrí que él fue una persona que cuando llegó al ayuntamiento llegó con un conocimiento pleno de lo que había en el ayuntamiento, y esa es una diferencia con Luis Arispón de su primera etapa. Conocía perfectamente cómo eran las cuentas, cómo era el funcionamiento de la administración, pero después es verdad que durante el 1 año y medio que estuvo de alcalde, pues la gestión, sobre todo fiscal, económica, no fue precisamente brillante. Y cuando el siguiente alcalde llegó, que fue José Enrique Calderón Serrano, llegó a la alcaldía, pues encontró un pufo de mucho cuidado, hay que decirlo claro, ¿no? Fueron años muy inestables, ¿no? Con entrada y salida, ¿no? de alcaldes que eran más conservadores o menos conservadores. Sí, claro, pero es lo mismo que ocurrió a nivel nacional, porque de hecho a nivel nacional los cambios de gobierno y además con cambios ideológicos fuertes fueron también se produjeron. Hay que tener en cuenta que aquí en Marchena elecciones municipales solamente hubo una, El resto de los cambios de alcaldía fueron provocados por designaciones del gobernador civil. Aquí solamente hubo unas elecciones municipales que fueron en mayo del 31, fue cuando salió elegido Luis Arispón, el único alcalde al que el pueblo de Marchena votó y eligió, y los otros alcaldes, tanto mi abuelo como José Enrique Calderón, pues fueron designaciones del gobernador. ¿Cómo fue recibida la proclamación de la Segunda República en Marchena?
que se vio en el ambiente de un municipio, ¿no? Con raíces quizás cofrades, ¿no? Semana Santa. Hubo cambios, ¿no? Bueno, pues aquí se recibió la Segunda República, se recibió con una gran alegría, hay que decirlo, una gran alegría, excepto en ciertos ambientes de la derecha que quedaron noqueados, ¿no? Quedaron noqueados porque no les permitieron presentarse a las elecciones en las condiciones que ellos querían, que era absorber la corporación al completo, los 21 concejales que había. Cometieron una serie de irregularidades y por lo tanto no pudieron salir elegidos, y ya a lo que fueron las elecciones propiamente dichas de mayo del 31 ni se presentaron, quedaron noqueados hasta la primavera, abril-mayo del 32, del año siguiente. O sea, un año estuvieron prácticamente, como quien dice, fuera de juego, ¿no? O reorganizándose, quizás. Entonces hubo muchas expectativas. Hay que tener en cuenta que aquí había una gran masa de jornaleros y estas personas tenían todas puestas sus esperanzas en un cambio de régimen que les mejorara la vida, ¿okay? Les facilitara o que promulgara medidas que les mejorara la vida. En cuanto al aspecto cofrade que me estás diciendo, Manolo, hombre, aquí las cofradías o las hermandades tenían una fuerza tremenda, tremenda. Y tenían un nivel de afiliación, digamos, grandísimo. Pero se vienen abajo durante la Segunda República, porque en el año 32, en el año 33 no hay procesiones aquí. No hay procesiones porque las hermandades de Marchena se unen a una federación de hermandades y cofradías que se hace en Sevilla y deciden, por razones estrictamente políticas, y esto hay que decirlo, no sacar los pasos en el 32 y en el 33. Eso hace que muchos hermanos se den de baja. Cuando en el año 34 el periódico El Eco de Marchena, a partir de enero del 34, lanza una campaña en favor de recuperar las procesiones, las salidas procesionales, entonces hace una serie de entrevistas a cada uno de los hermanos mayores y hay varios de ellos que reconocen que tienen pocos fondos económicos para sacar los pasos, porque en esos 2 años los hermanos se han dado de baja y por lo tanto no han tenido ingresos, ¿no?, de las cuotas. Las hermandades serán un puntal. He dicho hace un momento que las derechas se reorganizan a partir de la primavera del 32, de 1932, y las hermandades serán un puntal en esa reorganización. También se benefició mucho el sistema educativo, ¿no? La Segunda República hubo cambios, ¿no? En Marchena también, sobre todo los docentes, ¿no? Se formaron los docentes, se cambió el sistema educativo. Sí, en Marchena, igual que en el resto de España, una de las prioridades cuando empieza a gobernar el Manuel Azaña a nivel nacional, en una coalición entre republicanos y socialistas, una de las prioridades absolutas del nuevo régimen es la educación en España. Hay que pensar que en Marchena, en esa época, estamos hablando a principios de los años 30, aquí en Marchena, como mínimo, el 50% de la población era analfabeta, completamente analfabeta. Y el otro 50% no quiere decir que estuviera completamente alfabetizada, sino que había un gran porcentaje de personas que a duras penas sabían leer y a duras penas sabían firmar, no digo escribir ya, sino... eso es cuando yo veo los documentos y eso se observa que las firmas son absolutamente básicas, ¿no?, que la persona no tiene ningún tipo de destreza. Bien, entonces aquí en Marchena los gobiernos municipales de Luis Arispón ponen en marcha, acogiéndose a subvenciones del Estado, a subvenciones estatales, pues ponen en marcha una reorganización de la educación primaria. Más que una reorganización, una ampliación. Hay que tener en cuenta que el gobierno central crea muchísimos puestos de maestros, mejora las condiciones de trabajo de los maestros, que eran muy precarias, y les mejora el sueldo, mejora la formación de los maestros e impulsa, como es lógico, la creación de nuevos colegios para escolarizar a todos esos niños que no estaban escolarizados. Aquí en Marchena, en esa época, aparte de la educación primaria, había un colegio de segunda enseñanza que era privado, no había instituto, que era privado, lo regentaba Manuel Calderón Oviedo, que tiene una calle precisamente aquí en Marchena, y
y a lo largo de la República esa segunda enseñanza va a tener ciertas diatribas, ¿no? O debates, ¿no? Pero la educación primaria sí que se amplió claramente. Se amplió el número de becas también, el ayuntamiento o la corporación de Luis Arispón amplió el número de becas para niños que fueran a la segunda enseñanza. Incluso se becó a algunas personas que se fueron a Sevilla a ampliar estudios. Eso es indiscutible, sí. Sobre todo este proceso de búsqueda de información, ¿has encontrado algo de Marchena que te llamara especialmente la atención? Bueno, vamos a ver, en la Segunda República que me llamara la atención. Que te sorprendiera especialmente, algo que no esperabas. Bueno, que no esperaba, ayer encontré precisamente un dato, no es exactamente de la Segunda República, pero casi. Ayer lo encontré en el archivo de la Universidad de Sevilla como quien después ha ejercido de cronista oficial de... Esto es una primicia que estoy dando, sí. No hablo, esto es de ayer. ¿Estás diciendo que ayer? O sea, que sí, fue ayer por la mañana. Fue ayer por la mañana y estuve, ya digo... Las fuentes son inagotables, ¿no? Inagotables. La información sobre Marchena es un pozo sin fondo, absolutamente un pozo sin fondo. Y bueno, y hay infinidad de archivos a los que, bueno, por razones personales no puedo acudir, ¿no? Porque hay archivos en Madrid, en Alcalá, en Salamanca, en Guadalajara, etcétera, que son inabarcables. Pero bueno, a lo que voy. Ayer, y esto es una primicia que te doy a ti y se lo doy a todos los marcheneros. Aquí durante el franquismo hubo una persona, José Calderón Montero, que ejerció de cronista, pero que esta persona tuvo un papel importante en la Segunda República como miembro de Falange, y después él reconoce por escrito en otros documentos que hay en el archivo del Tribunal Militar en Sevilla que él participó en la ejecución, asesinato de personas en el verano del 36, ¿no? Pues esta persona, que en los años 30 se presentaba como abogado y firmaba como abogado y declaraba como abogado de su puño y letra en todos los documentos, pues resulta que este hombre no era abogado, Este hombre acabó la carrera, que se presentaba de esa manera en los años 30, y este hombre acabó la carrera en el año 57. O sea, que estuvo ejerciendo... Y bueno, y aquí en Marchena pues siempre pasó por abogado, ya digo, esto es una primicia anecdótica en parte, ¿no? Pero bueno, me hizo mucha gracia ayer. Y después, por otro lado, en la Segunda República, hombre, yo creo que una de las características de Marchena con respecto a los pueblos del entorno, sobre todo a pueblos como Utrera, como Écija, por supuesto, Zuna, Carmona, grandes pueblos, ¿no? Hay que tener en cuenta que Marchena en esta época estaba entre los 10 pueblos con más habitantes de la provincia, porque si exceptuamos Sevilla capital, lógicamente, Marchena rozaba los 20.000 habitantes y era un pueblo grande. Entonces, la gran diferencia yo la veo en que la tierra estaba más repartida que en localidades, ya digo, como Utrera o Écija. Aquí pagaban contribución rústica, es decir, tenían alguna propiedad 2.600 personas. Había muchos minifundios. Pero ¿no? claro, de esos 2.600, no quiere decir que esos 2.600 tuvieran tierras en cantidad suficiente para mantener a la familia, ni mucho menos. La mayoría de ellos eran pequeños o pequeñísimos propietarios que tenían que completar sus ingresos trabajando para otras personas o en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, esa es una diferencia con respecto a Utrera o Écija o Carmona, que sí que ahí el latifundio sí que era bastante más extenso. No obstante, también te voy a decir una cosa, Manolo, aquí había pocas fincas de más de 250 hectáreas, aquí en Marchena, pero había marcheneros que tenían muchas propiedades fuera del término de Marchena. Las tenían en Osuna, las tenían en Carmona, las tenían en Aral, es decir, incluso en Lebrija o en Las Cabezas, es decir, en lugares ya un poquito más lejanos, tenían propiedades. Entonces, juntando todas las propiedades, resultaban ser grandes propietarios. Dime. Tu investigación está basado en el archivo municipal, muchísimo archivo municipal, muchísima documentación y también, como hemos hablado antes, lo que era la prensa local, que era el Eco de Marchena, que tú lo calificas como un documento muy importante para conocer la vida, ¿no? No solo política, sino social de la época. Son documentos por descubrir todavía. Recientemente lo ha adquirido el Ayuntamiento de Marchena, estos ejemplares. ¿Se puede trabajar mucho sobre el Eco de Marchena? Bueno, vamos, yo lo he dicho siempre y lo repetiré hasta el infinito. El Eco de Marchena es un documento básico
para conocer la vida de Marchena en los años 30. Igual que el archivo de Marchena contiene muchos documentos oficiales, lógicamente de esa época, el eco de Marchena es básico para conocer. Es verdad que es un periódico de sesgo muy conservador, su director y propietario, Juan José Álvarez Jiménez, lo dice continuamente, no es una apreciación mía, pero hace un retrato de la sociedad de Marchena en todos los aspectos, en el político básicamente, pero también en el económico, en el funcionamiento municipal del ayuntamiento, incluso en cómo iba el equipo de fútbol, por decir algo más anecdótico, algo que es básico, se conoce. Son 155 ejemplares, un acierto que el ayuntamiento lo haya adquirido, creo que ha sido de verdad un logro, porque es un documento no solo para conocer la historia más política de Marchena, sino para conocer la vida en Marchena. Se conocen los fallecimientos, las enfermedades, las bodas, los bautizos, es decir, está toda la vida de Marchena. Los que tenían un prurito poético publican ahí sus poesías, ¿no? De Semana Santa se habla mucho, ¿no? Es decir, a mí me parece un documento básico. Y pocos pueblos, ojo, pueden presumir de tener, y ahora, además de propiedad municipal, una publicación completa de esa época. Incluso Antonio Álvarez, hijo de Juan José Álvarez, que lo hemos entrevistado nosotros aquí en nuestro programa de Café.com, pues te agradece a ti, ¿no?, esa publicación que existe sobre el periódico de Marchena y sobre la figura de su padre, ¿no? Él tiene una espinita clavada, ¿no? Tiene algo que quiere que su padre se represente como alguien que luchó, ¿no?, por Marchena y sobre todo por sus tradiciones como la Semana Santa. Sí. Bueno, yo en primer lugar vi la entrevista que le hiciste a Antonio Álvarez y tengo que aprovechar este momento para agradecerle las palabras tan cariñosas que tuvo hacia mí, ¿no? Yo también he estado un par de veces en su casa, me ha atendido con una amabilidad y con una hospitalidad exquisita, y se lo he dicho siempre que lo he visto y se lo repito aquí, ¿no? Antonio Álvarez, que por otro lado tengo que decir que en las dos entrevistas que le hiciste a mí me dejó admirado, lleno de envidia, también lo digo, por la memoria que tiene. La memoria, qué cantidad de datos, de nombres, de sucesos, de anécdotas fue capaz de contar y que los tiene en la cabeza. Me parece envidiable, absolutamente envidiable. Bien, y sobre el eco de Marchena, hace un momento me has preguntado qué trayectoria o qué estudios se podrían hacer. Yo estoy convencido, y así lo he dicho alguna vez, y lo vuelvo a decir aquí, si hay algún estudiante de Ciencias de la Información aquí en Marchena, ahí hay una tesis doctoral, la profundización y el estudio de ese periódico y ponerlo en el contexto con el resto de publicaciones que pueda haber en pueblos cercanos. Ya digo que a mí me parece, yo estoy enamorado del eco de Marchena, lo digo de verdad, ¿no? Eco de Marchena, que es una pena, ahora que estoy leyendo unos libros sobre la época del Frente Popular, es decir, del febrero del 36 al inicio de la guerra, es una pena que el periódico ese dejara de publicarse en febrero de 1936, porque de haber continuado hubiéramos conocido mejor unos meses clave en la historia de la República. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora actualmente, Álvaro, ¿en qué estás trabajando? No sé si viene algún proyecto concreto, si sigues trabajando sobre los años 30 en Marchena. ¿Si vas a continuar donde lo dejaste en el 36, vas a continuar sobre años posteriores, ese vacío, ¿no?, que has dicho que no se conoce mucho? Sí, bueno, yo he acabado un libro hace muy poquito, ¿no? Ahora al final del verano he dado por cerrado un libro que el día que salga publicado va a remover, creo que lo que muchas personas de Marchena tienen por cierto. Aquí en Marchena hubo unos días que le llaman los días de los tiros, fueron 2 días, 19 y 20 de julio de 1936, sobre los que, desde mi punto de vista, se ha construido una leyenda a lo largo de los años, utilizando documentación de la época y utilizando los testimonios de los protagonistas, pues voy a desmontar, creo que bastantes mitos o leyendas que se han establecido a lo largo de los años. Hay que pensar que en el libro van, aparte
del relato de los hechos hay unas 250 microbiografías de personas de Marchena, de todos los ámbitos políticos, ideológicos y sociales, ¿no? O sea, estamos hablando que voy a hablar de gran parte de la sociedad de Marchena de esa época. Entonces ese libro digo que lo he acabado ahora a final de verano. Ahora he mandado, hace unos días mandé a una revista del Instituto de Estudios Riojanos, he mandado un articulito sobre una saga familiar que vino aquí de riojanos que vinieron a Marchena en el siglo XIX, es decir, ahí me he salido de la época que me estás diciendo, ¿no? Y lo he mandado ya y sale publicado ahora en 2025, el artículo. Estoy preparando, que espero acabarlo además, yo creo que de aquí a 15 o 20 días, un artículo para una jornada de historia local de Sevilla sobre los debates que hubo en torno a la segunda enseñanza aquí en Marchena en los años del 32 al 35, más o menos, 34. Una serie de debates aquí entre ciertas personas, con creación de nuevos colegios, en fin, un tema curioso, y estoy haciendo ese artículo. Pero el gran proyecto que tengo, lo tengo un poco aparcado y lo retomaré yo espero ya después de Navidades, es el periodo del 1936 a 1939-40. Es decir, mientras en España hay guerra, o la guerra va, los frentes de guerra van avanzando y van moviéndose de un lado a otro, aquí en Marchena no hay guerra, ni en Marchena, ni en la provincia de Sevilla, ni en gran parte de Andalucía occidental, ¿no? No hay guerra de ningún tipo. ¿Cómo se viven esos años aquí en Marchena? ¿Cómo Marchena se convierte en una ciudad de retaguardia que apoya evidentemente al bando franquista? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Cómo lo viven los industriales? No entro en el aspecto de la represión, eso lo hizo Javier Gavira y lo hizo muy bien. He encontrado nuevos documentos que completan lo que Javier escribió, ya él dejó dicho que él no había acabado, que había mucho más, ¿no? Es verdad que he encontrado muchos datos nuevos, pero yo en los temas de represión no voy a entrar tanto, sino más bien en cómo era la vida aquí, cómo, ya digo, se extorsionó a los empresarios industriales, a los propietarios de tierra y no digamos al resto de los comunes, ¿no? Con documentos de la época. Me baso siempre que puedo, más que en bibliografía actual, que también tengo que leer, como es lógico, me baso más en documentos del momento, ya sean de prensa, ya sean documentos de archivo. Sin duda algo apasionante, ¿no? Te lleva muchas horas de dedicación todo estos trabajos de investigación, pero también la satisfacción, ¿no? de encontrar, ¿no? Esos nuevos datos, tiene que ser muy satisfactorio. Bueno, para mí es un hobby, yo disfruto, y a las personas que me lo dicen, que me preguntan y me dicen, oye, estás jubilado, tú podías dedicarte a otra cosa, te podías dedicar a jugar al golf, yo la mitad del año vivo en un campo de golf, te podías dedicar a eso, a jugar al golf o a simplemente a sentarte a tomar café con los amigos, pues sí, también, ¿no? Pero yo me lo paso muy bien y yo disfruto, yo cuando vengo a Marchena disfruto tanto paseándome por el barrio San Juan como encerrándome a ver papeles que me facilitan tanto José Manuel como Fernando como Ramón, ¿no? Yo me lo paso muy bien y después quiero darle la utilidad de que lo conozcan las personas de Marchena, ¿no? Porque esto si no sería un placer solitario que tampoco tiene mucho sentido. Pues deseando ya de conocer, ¿no? Estos nuevos documentos, esta nueva historia de Marchena. Pues muchísimas gracias, Álvaro, un placer tenerte aquí. Bueno, ¿y estos días qué va a ser por Marchena? Bueno, pues yo vengo a Marchena básicamente a dos cosas, y lo voy a reconocer abiertamente. Una es la de ir al archivo y investigar y tal, pero la otra es ir a por molletes, yo lo digo, es ir a por molletes, ¿no? Entonces, también me encanta pasearme por el barrio San Juan, lo acabo de decir, y por más vueltas que doy sigo extraviándome muchas veces y no sé muy bien por qué calle voy, ¿no? Me parece Marchena, me parece una ciudad encantadora. Así que me lo paso muy bien cada vez que vengo y he tenido la suerte de conocer aquí a pocas personas, eso sí, ¿verdad? Pero unas personas de una calidad humana estupenda. He retomado el contacto con quien fue compañero mío de carrera, Gonzalo Alcaide, una persona también de una calidad humana magnífica, ¿no? Lo he retomado el contacto esto al cabo de los años, ¿no? Me paseo, tomo café con Pepe Alcaide, que me cuenta cosas del siglo XIX, que me vienen muy bien, no solo a conocerlo, sino porque son cosas que me amplían el horizonte de conocimientos, ¿no? En fin, yo estoy encantado con Marchena, es que le te diga, Manolo.
Pues muy bien, aquí está tu casa también. Televisión Marchena está a tu disposición también para cuando quieras. Pues nada, como cuando queráis. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Álvaro Cabeza. Nosotros continuamos en Televisión Marchena y volvemos en un minuto con otras cositas.